para Desarrollemos Chile. Soy Arturo Ruiz. ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: «Busco a Dios, busco a Dios»? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. «Es que se te ha perdido», decía uno. «Se ha perdido como un niño pequeño», decía otro. «O se ha escondido. Tiene miedo de nosotros. Se habrá embarcado. Habrá emigrado». Así gritaban y reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. «¿Que a dónde se ha ido Dios?», exclamó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Lejos de todos los soles, ¿no nos caemos continuamente? Hacia adelante, hacia atrás, hacia todos lados, hacia todas partes. ¿Acaso hay todavía un arriba o un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? Lo que acaban de escuchar es un fragmento de La Galla Ciencia del parágrafo 125, que es la primera vez que Nietzsche menciona la muerte de Dios, digamos, que es un concepto extremadamente malentendido, que la gente religiosa se asusta cuando escucha de la muerte de Dios. Pero, ¿qué es la muerte de Dios? ¿Tiene esto un valor teológico? Sorprendentemente no. ¿A qué se está refiriendo básicamente nuestro querido amigo Nietzsche? Se está refiriendo a que Dios ha sido expulsado del pensamiento, Dios ya no ha sido expulsado de la vida cotidiana. Esto ha ocurrido en Occidente, en muchos lugares, en muchos países de Latinoamérica todavía no, pero en otros, por ejemplo en Chile, en Argentina. Yo me hallo en Chile en este momento. Esto ha ocurrido. La Iglesia Católica ya no tiene ninguna influencia. Cuando vino el Papa Francisco en su época, nadie fue a verlo. Fue extremadamente patético, digamos, mientras que en otros lugares la devoción sigue fuerte. Pero ¿qué significa la muerte de Dios? La muerte de Dios tiene una historia que, bueno, según Nietzsche parte con el cristianismo, pero nosotros nos vamos a limitar a la última parte de esto, que es la modernidad. En la modernidad, digamos, en Occidente aparece primero un Descartes para los amigos, ¿no? Este señor Descartes está muy interesado en el tema del conocimiento, digamos, y escribió su célebre discurso del método, pienso en lo que existo, como ejemplo, una física mecanicista, pero recibió presiones porque no habló de Dios. Oiga, pero ¿y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Descartes no habló de Dios porque Descartes era un creyente, digamos. Entonces él no tenía que hablar de Dios, no, no era un problema, pero en ese tiempo habían guerras de religión, estaba la reforma protestante, habían una serie de problemas. Entonces debió hablar de Dios, pero como no quería hablar de Dios y le daba francamente pereza hacerlo, recurrió a un argumento del siglo XI llamado el argumento de San Anselmo, que básicamente es como sigue: si existe un ser extremadamente perfecto, absolutamente perfecto, si este ser no existiera, le faltaría una perfección. Por tanto, no sería perfecto. Por tanto, un ser absolutamente perfecto debe existir. Ahora, el problema con este argumento, que ya en el siglo XI es el argumento de San Anselmo de Canterbury, que lo repite Descartes, ya había sido considerado no válido filosóficamente, puesto que la existencia no es un predicado real. Para dar un ejemplo de lo que esto significa, imagínense una isla en la que viven hombres a la perfección, digamos, y todo el mundo es feliz. Si esta isla no existiera, no sería perfecta, por tanto esta isla tendría que existir. Bueno, sabemos que no existe esa isla. La única forma de comprobar la existencia de algo es a través de la experiencia, digamos. Ahora bien, este argumento, si bien filosóficamente no es válido, la Iglesia a su tiempo sí lo consideraba válido. De hecho, el primer autor de este argumento era un santo, San Anselmo de Canterbury.
Y como este argumento no era cuestionable desde el punto de vista de la iglesia y de la teología, Descartes lo usa para sacarse de encima el problema. Sin embargo, esto causa otros problemas, porque después viene la gente y dice, bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, este argumento no es válido, ¿por qué Descartes lo está usando? Bueno, algunos años después aparece otro filósofo llamado Spinoza. Y este Spinoza, luego de pensar mucho a Dios, él dice, no, Dios es la naturaleza, su famoso Deus sive natura. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Es un panteísmo, pero Dios y la naturaleza son lo mismo. Por tanto, aquí no hay milagros, no hay nada sobrenatural. Dios es la naturaleza. Y aquí es donde nace una concepción que se llama deísmo, que quiere decir que es alguien que cree en la existencia de Dios, pero cree que Dios no es más que el creador de las cosas y que después no hizo nada, se fue. ¿Qué pasó con él después? No sabemos. Entonces no se cree en lo que creen los cristianos, que es la providencia. La providencia quiere decir que Dios no solo es el creador, sino que Dios sostiene la creación. Dios provee, providencia, de ahí viene, ¿no? Ahora bien, ¿qué utilidad? Este fue llamado durante mucho tiempo el Dios de los filósofos. Y mucha gente decía, yo no creo en el Dios de los filósofos, yo creo en Dios, Dios providente y todo eso. Bueno, después apareció otro señor llamado Kant. Y Kant dice, bueno, la verdad es que hay tantos argumentos para creer en Dios como argumentos para no creer en Dios. Por tanto, esto se vuelve extremadamente difícil. Por tanto, Dios lo llamó una antinomia. Esto quiere decir algo que no se puede pensar. Y de ahí en adelante Dios sale del pensamiento. Y en el siglo XIX es cuando Nietzsche, en la Gaia Ciencia, lo que leímos nosotros, Nietzsche se da cuenta que Dios ha muerto porque ya no está en el pensamiento, ya no está en la vida política, no está en la vida cotidiana ni trascendental, a no ser como una cuestión meramente individual. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, si Dios no está en la vida cotidiana, si Dios no está en el pensamiento, ¿en qué fundamentamos la moral, digamos, si no está Dios, digamos? Bueno, este problema quedó ahí en stand-by durante mucho tiempo, todo el siglo XIX, todo el siglo XX inclusive. La filosofía dejó de hablar de Dios. Una prueba de la existencia de Dios hasta no hace mucho no tenía mucho sentido hablar de Dios en la facultad de filosofía o entre filósofos. ¿De qué está hablando este hombre? Digamos. Excepto, claro, en algunas facultades conservadoras en la que todavía se leía San Agustín, a Santo Tomás, pero la verdad que en el mundo influyente de la filosofía, esto ya no tenía demasiado sentido. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que desapareció desde el pensamiento esto hasta el año 2001. ¿Qué pasa el 2001? Bueno, está el atentado a las Torres Gemelas. Eh, George Bush hijo dice que aquí hay una guerra contra el mal y llama una especie de cruzada. Entonces aparece un señor que se llama Richard Dawkins, dice el problema acá, lo que hizo que se arribaran las Torres Gemelas, lo que hizo que se invadieran otros países, en el fondo es esta idea de Dios, y esta idea de Dios es mala, y Dios debe ser destruido. Y ahí nació el movimiento ateo, que estuvo entre sus principales exponentes a este mismo Richard Dawkins, con su libro El espejismo de Dios. Después estuvo Christopher Hitchens, el desaparecido Christopher Hitchens, con su libro Dios no es bueno, God is not great in English, que en realidad sería Dios no es tan, no es tan bueno, no es tan grande, tiene esa doble cosa. Eh, El fin de la fe de Sam Harris, que todavía está vivo, pero se volvió loco porque tiene un Trump derangement syndrome, ¿no? Después de que salió Trump, ya solo puede pensar en Trump y lo odia. Y Daniel Dennett, ellos eran conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis, y este movimiento ateo llegó a su apogeo alrededor de 2010-2015, digamos. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Después del movimiento ateo aparece todo el movimiento woke. Por otra parte, en Europa está el problema de la migración musulmana, digamos. Y bueno, resulta que Richard Dawkins dijo que él se consideraba moralmente cristiano, aunque no fuera creyente, pero que era culturalmente cristiano. Ahora, nosotros a un islamista jamás lo vamos a escuchar decir algo semejante, ¿no? Un islamista, es islámico y cree en Alá y Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Tiene una fe, una lealtad incluso fanática. Entonces la pregunta es,
Occidente ahora se encuentra bajo las presiones de inmigraciones y de otras fuerzas. La pregunta es, ¿puede Occidente sobrevivir sin Dios? El mismo Nietzsche, a quien citamos al principio con su parágrafo de la Gaia Ciencia, él pensaba que no, bueno, ya que no hay Dios hay que reemplazarlo y creaba una nueva moral, que era la moral del superhombre, una moral bastante individualista, bastante fuerte, pero que lamentablemente parece no ser suficiente para ordenar una sociedad. Por otro lado, tenemos que la ex Unión Soviética, ahora Rusia, la Federación Rusa, reencuentra sus raíces cristianas ortodoxas. Tenemos al Islam, tenemos por otro lado a la India reencontrándose con su identidad civilizatoria, mientras que Europa parece francamente como desconectada de sí misma. Ahora, amigos latinoamericanos dirán, ¿qué nos importa a nosotros Europa? Bueno, sucede que nosotros también somos europeos, aunque no estemos en Europa, no estamos hablando castellano. El castellano es una lengua europea. Nuestras naciones son básicamente cristianas, que es una religión europea. Formamos parte de Occidente, nos guste o no, para bien o para mal. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿puede Occidente sobrevivir sin Dios? En este momento se ha dicho que existe una migración de jóvenes a la iglesia ortodoxa, pero principalmente son hombres jóvenes. Las mujeres no quieren creer en Dios, quieren permanecer en esta cosa libertina y de lo que hay ahora, digamos, del feminismo y todo esto, y ven en el cristianismo nada más que una fuerza patriarcal. Pero los hombres sí han vuelto a Dios. Y esta es la gran pregunta de Occidente. Nosotros en Latinoamérica no tenemos este problema todavía de la inmigración islámica porque estamos lejos. La gente de España, en cambio, sí la tiene. Los moros han vuelto, ¿no? Pues que ahora se ha llenado de moros las Españas. Entonces, bueno, se ha llenado de moros España. Y bueno, alguna vez nosotros no nos definimos como una civilización cristiana, un imperio cristiano, del que formamos todos parte. Entonces, he aquí la gran pregunta. ¿Puede sobrevivir Occidente? Bueno, esto es un problema, porque por otro lado, ¿qué pasa si recuperamos los valores conservadores cristianos? ¿Podrá seguir existiendo algo así como la libertad de culto? Que también es muy importante, la libertad de expresión. En Inglaterra en este momento quieren hacer leyes contra la blasfemia, pero la blasfemia contra el Islam, no contra el cristianismo. Contra el cristianismo se puede blasfemar tranquilamente, aunque los cristianos se están alzando, hay un renacimiento del cristianismo. Pero ¿qué va a pasar? Esto es un problema interesante que no tengo la respuesta, sino que simplemente estoy dando cuenta de ello, de qué significa la muerte de Dios, de cómo fue Dios expulsado del pensamiento y cómo llegamos a esta modernidad sin Dios, que fue Kant. No fue Nietzsche el que mató a Dios. Lo que hizo Nietzsche fue encontrar el cadáver y para variar le echaron la culpa, pero no fue Kant. Como lo pudimos ver con esto de las antinomias, ¿no? Y es posible, hay una profundidad. ¿Cómo encuentra la trascendencia Occidente? Bueno, estas son las preguntas que tendremos que enfrentar próximamente, entre medio, mientras aparece la inteligencia artificial y todas estas cosas. Es un problema que me gustaría tomar, que creo que es un problema digno de ser pensado y que a lo mejor a muchos países latinoamericanos todavía no les llega, pero a otros sí. En Chile básicamente la religión ya no existe, creo que en Argentina está más o menos igual. Tengo entendido que en Colombia todavía es muy fuerte. Entonces, estas son las preguntas, digamos, las preguntas que tenemos que hacernos como occidentales, como latinoamericanos y como ciudadanos de este mundo. Bueno, ahí les dejo algunos libros míos. Esos libros todavía están disponibles solo en Chile, pero pronto, pronto, pronto estarán disponibles en todos lados. Y bueno, los dejo hasta aquí. Espero que se suscriban al canal para Desarrollemos Chile. Soy Arturo Ruiz.